Bienvenidos al Fútbol de Lucho. Ya sabéis, un lugar en el que hablar de una forma distinta y muy personal de fútbol y de todo aquello que le cuelga. Un saludo muy cordial de quien nos habla, Luis Ángel Herrera. Bien. La Llorona es una figura del folclore hispanoamericano, una especie de fantasma femenino que vaga por ríos y pueblos, llorando a sus hijos ahogados y representando una trágica historia de arrepentimiento, amor perdido y, según algunas interpretaciones modernas, pues una voz de las mujeres indígenas que buscan justicia. Esta historia fantasmagórica, espectral, ha sido llevada al cine en muchas ocasiones y seguro que si hay alguien al otro lado, pues la que más conozcas sea la que plasmó en la gran pantalla Michael Chaves en 2019, con ese mismo título, La Llorona, y que forma parte de todo el universo Conjuro y de todos los temas relacionados con las películas de los Warren, de Expediente Warren. Vaya, ¿qué viene esto? Bueno, pues a pesar de haber pasado ya varias semanas de Halloween y que también quedan todavía pues un par de mesecillos largos para Carnaval, ayer y durante esa orgía sadomaso en la cual los esclavos y sumisos luchan por obtener la mayor atención del amo dominador, me estoy refiriendo a la comida de Navidad del Real Madrid con la prensa, bueno, pues el señor Tenebroso decidió ponerse el disfraz de la Llorona. La verdad es que no le sienta bien. A ciertas edades, determinados comportamientos y declaraciones pueden hacer pensar en si la estructura mental de quien las realiza está perfectamente en su sitio. Y digo esto porque, al igual que sucedió durante el Congreso a la Búlgara de hace unas semanas, ya sabéis, la pseudo-asamblea de socios compromisarios del Real Madrid, el señor Tenebroso volvió a jugar la carta Negreira, que es la palabra que en las últimas semanas más espacio ocupa en la boca del socialmadridismo, coincidiendo curiosamente con el portazo en las narices que el Fútbol Club Barcelona le dio al señor Tenebroso y a su sueño húmedo de Superliga. Os invito a leer el discurso del señor Tenebroso. No es tan largo y tedioso como el de la pseudo-asamblea, pero bueno, os podéis imaginar todo tipo de indignación forzada en torno al tema Negreira, hipotéticas ansias de justicia y, como no, crítica al colectivo arbitral, sabedor como es de que no le sucederá absolutamente nada, a diferencia de lo que le puede pasar a un entrenador, a un jugador o incluso a un aficionado que tenga el valor de poner en duda o de directamente insultar a la autoridad arbitral. No olvidemos que, al ser preguntado por un compromisario en la anterior asamblea, es decir, en la del año 2024, sobre este tema, el señor Tenebroso contestaba
que ni si nos abstraemos de los rifirrafes de todos los domingos entre forofos, el Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid se tienen que ayudar. Lo digo con toda sinceridad. Yo entiendo que en según qué labios, en según qué bocas, la palabra sinceridad no tiene el mismo significado para el común de los mortales. Para mí, personalmente, el caso Negreira, el asunto Negreira, tiene una doble vertiente. Y es, por un lado, si existe delito o no del Fútbol Club Barcelona. Personalmente considero que sí, en un intento de adulterar la competición. Pagó durante 17, 18 años 8,4 millones de euros al vicepresidente del Comité Técnico Arbitral. Creo que es un dato, desde luego, más que sospechoso para poder pensar mal del comportamiento del club culé. Y en el otro lado de la balanza se encuentra la actitud del Real Madrid, especialmente del señor Tenebroso. Al fin y al cabo, por mucho que se llene la boca diciendo que es de sus socios, el Real Madrid no es más que un club personalísimo encarnado en la figura de Florentino Pérez. Y en estas últimas horas, si alguien tenía alguna duda del papel que juegan los medios de comunicación para el señor Tenebroso, creo que dicho interrogante ha quedado más que disipado. Porque si bien, quitando contadas excepciones, como Ciro Monchito López, o la cucarachilla mediática Juanma Rodríguez, el cual no se quita el tema Negreira de la boca, pero no por ansias de justicia, sino para así conseguir una explicación y agarrarse a un clavo ardiendo por los desastrosos resultados deportivos del Real Madrid. Bueno, pues el resto de medios de comunicación, el resto de prensa deportiva, ha pasado de puntillas sobre este tema y apenas lo ha destacado. Curiosamente, a la voz del capitán Tenebroso, todos han acudido en tropel y en rebaño para desempolvar un caso que desde febrero de 2023 no contaba con su atención. Y es esto lo que parece incluso para mí más vergonzoso todavía que el comportamiento del Real Madrid. Porque el comportamiento del Real Madrid da una mezcla de pena y, lo que es peor, risa. Pero el de los medios es verdaderamente vergonzoso y miserable. Y vamos a poner algunos ejemplos de ello. Y que cada cual, si es que hay alguien al otro lado, juzgue como crea conveniente. Por un lado tenemos a algunos de los que se ponen delante de los micrófonos de la cadena COPE. Ayer, durante el partidazo del Rey de los Hipócritas, Juanma Castañazo, Alfredo Relaño, Alfredo Relaño, que se ha convertido en colaborador de la COPE, sé que te puede explotar el cerebro cuando uno de los mandamases del grupo Prisa resulta que ahora está a recoger las migajas de la conferencia episcopal. Bueno, pues no se atrevió a decir claramente que el Fútbol Club Barcelona ganó más títulos en España que en Europa como consecuencia del tema Negreira. Esto, básicamente, y si recordáis el discurso de la pseudoasamblea de compromisarios, es comprar el discurso del señor Tenebroso, que nos explicaba cómo, por ejemplo, Modric había ganado más títulos europeos que títulos nacionales. Hago un inciso. Lo que muchos no nos explicamos es cómo Modric, el niño de la guerra, no sufrió alguna sobredosis por algún tipo de batido.
Uno, la verdad es que como aficionado al fútbol, considera que decir que el Fútbol Club Barcelona ha obtenido los títulos que van de 2001 a 2018 por ayudas arbitrales, pues hombre, creo que es poner en duda la inteligencia de aquel que te está escuchando. Porque insisto en que el Fútbol Club Barcelona de Frank Rijkaard, Guardiola, Luis Enrique, Messi, Luis Suárez, Neymar, Busquets, Iniesta, Ronaldinho, no necesitaba precisamente de ayudas arbitrales para humillar año tras año al Real Madrid, como así sucedió durante tantos años. Dice este individuo Relaño que ha llegado tarde la indignación de Florentino Pérez con el Barcelona y todo el tema Negreira. Hombre, Alfredo, tarde llegaste tú, concretamente con 20 años de retraso, cuando contaste que recibiste una llamada de Ferreras, ya sabemos, la mano derecha del señor Tenebroso, en la que te decía, en referencia a ciertos despidos que se habían producido en el diario Marca, que estos ya han aprendido lo que tenían que hacer. Ahora vosotros sabréis lo que hacéis. Esto lo contaste con 20 años de retraso y me vino a la cabeza el que para mí es un carente de vergüenza, también colaborador de la cadena episcopal, como es Miguel Rico, que abiertamente dijo en Antena hace unas semanas que todos conocen casos de medios que han cedido a las presiones de Florentino Pérez. Y de esta prensa es de quien nos tenemos que fiar. Y de su extraño arrebato de sed de justicia. Pero bueno, continuemos, porque Juanma Castañazo no podía dejar la ocasión para hacer gala de su título de Rey de los Hipócritas. Concretamente dijo que cuando en febrero de 2023 estalló el caso Negreira, Florentino Pérez no dijo absolutamente nada. Y esto es cierto. Pero ¿y tú dijiste algo? En estos últimos casi 3 años, hasta ayer, tú o tu medio ha intentado investigar, o al menos ha dedicado horas de espacio radiofónico a este asunto. Porque yo sí recuerdo cómo cada vez que Ciro López comentaba en tu partido algo relativo a Negreira, misteriosamente se hacía el silencio. Pero ahora no. Insisto, al toque de corneta, todos hemos acudido. Incluyendo también al que yo considero que más que un periodista debe ser un inefable miembro de la grada fans. Me estoy refiriendo a Nacho Peña, que dijo que el Real Madrid no va a descansar hasta que alguien pague, ya que el Real Madrid se lleva las manos a la cabeza cuando el presidente del Comité Técnico de Árbitros dice que hay que pasar página. Pero es que hace un año para el Real Madrid, el que ahora es el mayor escándalo en la historia del deporte, no pasaba de ser un rifirrafe de domingo entre forofos. Entonces, ¿qué credibilidad tiene este individuo, refiriéndome, en este caso, al presidente del Real Madrid, y más este club, por no hablar de todos los mortífagos, cuando algo le parece inaceptable o no, en función de sus intereses? Porque los mortífagos más radicales te dicen que sí, el Real Madrid se personó en la causa Negreira. El Real Madrid fue el último en personarse, por detrás de la Liga o la Federación.
a la que tanta estopa ahora le están repartiendo todos los mortífagos, y desde luego que lo hizo obligado por cierta presión social de su propia masa. Pero durante 3 años, la respuesta al caso Negreira del señor Tenebroso ha sido un fondo de grillos. Otro importante mortífago, este es de los buenos además, es Manu Carroña, el director del larguero de la cadena SER. Este dice que todos firmamos debajo a la afirmación de que es el mayor escándalo y la mayor vergüenza en la historia de nuestro fútbol. Esto lo dice el señor Tenebroso y lo suscribe este y, según él, todos los demás. Y yo me hago 3 preguntas, tanto para el señor Tenebroso como para todos estos que se las dan de periodistas. Y es que, si realmente este es el mayor escándalo en la historia del fútbol, porque hablan de la historia del fútbol en general, pero es más escándalo que cuando el presidente del CTA, José Plaza, aseguró que mientras él fuera presidente del Comité Técnico de Árbitros, el Fútbol Club Barcelona no ganaría ni una liga. O es mayor escándalo que cuando todos los madrileños sufrimos el mayor expolio de la historia de nuestra ciudad para que el señor Tenebroso pudiera hacer realidad su sueño húmedo de plantilla galáctica. O es mayor escándalo que cuando la final de la Copa de Europa de Milán en el año 2016, el Real Madrid protagonizó el mayor robo, atraco a mano armada que una final europea ha presenciado, sufrido en este caso por el Atlético de Madrid, con el silencio cómplice de una prensa que ahora se lleva las manos a la cabeza por el caso Negreira. ¿De verdad este caso es el mayor escándalo en la historia del fútbol? El problema no es que les tomen por tontos. Ahora me estoy refiriendo a la masa social madridista. El problema no es que les meen y les digan que está lloviendo. El problema es que abren su boquita, deseando recibir los ansiados excrementos del señor Tenebroso. Daba una mezcla también de pena y de risa ver a Xabi Alonso, creo que ha sido hoy, decir que sorprende muchísimo en el extranjero lo que ha sucedido aquí. No, Xavi. Lo que sorprende en el extranjero es lo que año tras año pasa con el Real Madrid en la Copa de Europa. Aunque bueno, eso ya comentamos aquí, al hilo de la pseudoasamblea y de la pregunta que se hacía el señor Tenebroso de cómo el Real Madrid podía tener más títulos europeos que nacionales, pues sabemos cuál es la razón, las razones en este caso. Pero no tenemos ningún problema, no lo tengo a título personal, en recordárselo al bueno de Xabi Alonso. Pues estas razones, que en el extranjero tanto extrañan y tanto sorprenden, pues pueden ser las siguientes: Jack Mowat, Michael Oliver, Víctor Casay, Mark Lattenburg, Damir Escomina, Gianluca Rocchi, Bjorn Kuipers. Esto es lo que sorprende en el extranjero, y no el caso Negreira. En el extranjero sorprende lo que año tras año sufren, y no el caso Negreira. También a otro pobre, la verdad es que no sé cómo calificarle para no caer en la descalificación, que es Roberto Gómez. Mucho defender a los árbitros, mucho defender a la federación, pero está siendo el primero en dudar sobre la honorabilidad del colectivo arbitral, porque eso es lo que se está haciendo desde un club sin que éste todavía haya obtenido castigo alguno. Y larga es la lista de entrenadores, jugadores y profesionales del mundo del balón
que han sido castigados por poner en tela de juicio la honorabilidad de cualquier colegiado. Como os digo, en cualquier medio, pues de todos estos que sabemos siempre, ¿no? De todos estos mortífagos, pues podéis en retahíla, en bucle, escuchar el caso Negreira, del que apenas ninguno durante los últimos 3 años había hablado. Le digo que quizás para mí uno de los casos más flagrantes es el de la cadena de la Conferencia Episcopal, la cadena COPE, pero bueno, los profesionales de la cadena COPE, especialmente los de los deportes, podrían dar un auténtico máster en lo que a mentiras, hipocresías y manipulaciones se refiere. Si no, ahí tenemos al bueno de Juan Antonio Alcalá. El Real Madrid, con todas estas actitudes, está demostrando cuáles son sus valores. A ver, a los que ya llevamos tiempo en esto, no nos sorprende porque sabemos de qué va. En el campo, pues ya sabemos lo que son, ¿no? Tenemos multitud de ejemplos de ello, tipejos como Hugo Sánchez, Juanito, Michel, Figo, Bullo, Pepe, Vinicius, el carnicerito hormonado Carvajal, o incluso el roedor belga, nuestro antiguo portero, que este es el caso más flagrante porque además de haberles insultado, ahora resulta que es su ídolo. Pero con los comunicados o las actitudes, como la que hemos visto ayer en su encuentro con la prensa del señor Tenebroso, bueno, pues queda también claro cuál es el estilo y los valores madridistas en los despachos. Todo ello, si había alguna duda, después de personajes como el misógino de Almansa, que da nombre al estadio, o el baboso Mendoza, que como dijo García, no es que fuese a dejar el Real Madrid u otras instituciones como el hipódromo de la Zarzuela hecho un solar, sino que además se llevó el solar. Bueno, pues no está inventando nada nuevo en lo que a detentación del cargo se refiere el señor Tenebroso. Al fin y al cabo, nunca una institución y los valores que ésta dice representar tuvieron tan buena plasmación tanto en el terreno de juego como en la zona noble. Ojo al mensaje, y esto va para los mortífagos, que el señor Tenebroso os ha transmitido, porque la orden está clara. En el final de su alegórico discurso el día de ayer, dijo que el Real Madrid seguirá insistiendo en ello, en el tema Negreira, por lo que representa nuestra institución en el mundo del fútbol y del deporte. Y aquí viene lo bueno. Y vosotros, desde los medios de comunicación, jugáis un papel fundamental para que 2016 pueda ser el año en el que por fin se haga justicia y comience la verdadera regeneración del fútbol español. A saber dónde estarías tú si en este país existiera eso que tú llamas justicia. Y echémonos a temblar si este individuo consigue su regeneración del fútbol español. Dice ayer, al hilo de González Fuertes, ya sabéis, que cualquiera que lo haya visto arbitrar sabe perfectamente en qué sentido u orientación eran sus arbitrajes, y si no, que lo pregunten en Vigo, o que nos lo pregunten también a los atléticos. Bueno, pues se pregunta el señor Tenebroso, al hilo de lo que él llama
él y todos los mortífagos, tenéis aquí el perfecto ejemplo de que una mentira 1000 veces repetida se convierte en verdad, que según ellos en la víspera de la Copa del Rey González Fuertes amenazó al Real Madrid. Ahí están los vídeos para que veáis que nada más lejos de la realidad. Bueno, pues él se pregunta que qué pasaría si esto sucediera en otro lugar del mundo. Y yo también me pregunto, ¿qué pasaría en otro lugar del mundo si el propio presidente del gobierno dijera que hay que ayudar a un club, como hizo la rata bigotuda de José María Aznar? ¿O qué pasaría en otro lugar del mundo si en un recinto deportivo se permitieran dar conciertos sin contar con los permisos necesarios para ello, poniendo así en riesgo la seguridad de los asistentes? ¿O qué pasaría en otro lugar de un mundo si un club amenazara y señalara sistemáticamente, semana tras semana, desde sus medios oficiales y oficiosos, a los árbitros de una competición, insultándoles, amedrentándoles y poniendo en duda su integridad? De verdad que yo también me pregunto qué pasaría en otro lugar del mundo. Porque está claro que si todo esto del universo Negreira sucediera en otro lugar del mundo, y tenemos pruebas de ello, por ejemplo, en la Liga Italiana, el Fútbol Club Barcelona inmediatamente hubiera sido descendido de categoría. Pero si todo lo que aquí hemos contado hoy y en muchos otros vídeos, protagonizado por el Real Madrid, sucediera en otro lugar del mundo, el club de Concha Espina estaría en ese mismo pozo, haciendo compañía a los culés, que al fin y al cabo, ambos clubes, es donde se merecerían estar. Hasta el próximo vídeo.